Hola, ¿cómo estáis? Bien, estamos iniciando un nuevo curso, al menos en estas tierras, ya que estamos a las puertas del otoño y sin duda es un tiempo de renovación y de nuevas intenciones, nuevos propósitos, como bien sabemos. Y bueno, en breve pues os anunciaré nuevos cambios y nuevas propuestas que he estado preparando. Pero antes me apetece compartiros unas breves reflexiones sobre la que para mí es la banda más grande de todos los tiempos, banda musical de pop, de rock, de muchísimos estilos, como fueron los Beatles. Y aprovecho también para decir que, de algún modo, hablar de los Beatles no es solo hablar del aspecto musical, sino que es hablar de una forma de entender la vida, una forma también de transitar, ¿no? Pues, la vida y más concretamente pues, la época en la que los Beatles pues, desplegaron su talento, desplegaron su música, como fueron los años 60 y parte de los 70. Me refiero a los Beatles como banda, luego también pues, a nivel individual, ¿no? Cada uno pues también siguió su propia carrera y bueno, como digo, pues no solo hablar del aspecto musical, sino que es hablar de otros aspectos que me parecen también relevantes e importantes para entender nuestro presente. Sin duda también decir que hablar de los Beatles es hablar de un cuarteto de 4 personas con una gran personalidad o un gran carisma, teniendo en cuenta pues previamente antes de, bueno, esto como apunte, ¿no? Antes de que entrara Ringo Starr a la banda, pues había como baterista, pues estaba Pete Best, pero dejo de lado, pues digamos, este quinto Beatle y me centro más en la carrera con Ringo Starr y sin duda también teniendo en cuenta al que se consideró el quinto Beatle, quien los propulsó hacia el éxito masivo, que fue Brian Epstein, su manager, del que también hablaré un poco, y sin duda también es importante George Martin, el productor musical, quien también supo extraer al máximo las capacidades musicales, capacidades, bueno, en fin, ¿no? Todo lo que desplegaron, pues George Martin también es un componente de suma importancia, ¿no? Los Beatles, para mí, en mi caso, pues entraron de forma muy temprana en mi vida, ya que, como ya os he estado explicando, relatando en otros vídeos y en otras publicaciones, pues yo provengo de una familia en la que la música desde muy temprana edad estuvo muy presente, la música del momento, música como por ejemplo pues música de Pink Floyd, de Bob Dylan, de los Rolling Stones, de Led Zeppelin, entre muchos otros, también música de estas tierras como Louis Llach o Marianne Marbonet, o simplemente pues el último de la fila, también Triana, sin duda muy importante también la influencia de Triana en mi vida, o Mecano, si recordáis, pues Mecano fue mi primer gran amor musical y a partir de aquí, pues bueno, fui desplegando inquietudes, experiencias o transitando, pues, o sea, mi trayectoria vital está marcada sin duda por la música y por muchísimas bandas, como habéis podido ir observando, ¿no? También decir que cuando hablo de los Beatles, para mí es hablar de la banda más grande que ha existido jamás y que probablemente existirá por toda la importancia o toda la influencia que ha tenido en la cultura, no solo en la cultura de los años 60, 70 o en la contracultura, mejor dicho, sino también es hablar de la influencia que ha tenido actualmente, que sigue teniendo actualmente y que seguirá teniendo. También gracias a las giras, por ejemplo, de El Legado, ¿no? Que siguen manteniendo vivo tanto Ringo Starr como Paul McCartney en sus giras actuales. Y por lo tanto es hablar también de unas referencias musicales, culturales, de una filosofía o de una forma de entender la vida, como decía, que van más allá de su momento, ¿no? de su momento concreto, espacio-tiempo. Bueno,
la banda más grande que jamás ha existido, pero esto no quiere decir que sea, también bajo mi criterio, pues la mejor banda, ¿no? En un sentido mucho más técnico o mucho más de perfección, en cuanto a perfección, ya que, como también os he estado exponiendo en distintos momentos, para mí la banda, digamos, más perfecta, o sea, la definición de lo que es música en cuanto a técnica, en cuanto a armonía, en cuanto a capacidad, talento, etcétera, es sin duda Queen. Bueno, también yo creo que es unánime, ¿no? En la crítica la importancia, la influencia que ha tenido y sigue teniendo esta banda. Y bueno, sobre Queen aprovecho para explicaros una breve anécdota que me impactó muchísimo en su momento, hace muchos años, cuando me la explicaron, que es que a las puertas de su tercer disco, es decir, el que los catapultó a la fama y a ser lo que posteriormente pues han sido en la historia, es decir, una noche en la ópera, A Night at Opera, ¿no? Si no recuerdo mal el título, que contiene pues la canción más conocida de Queen, que es Bohemian Rhapsody. Pues como digo, estaban produciendo este tercer disco, pero llegó un punto en el que tenían tantas deudas y estaban digamos, con el fisco persiguiéndoles de tal manera que se plantearon pues dejar la música y dedicarse a otra cosa. Y quién lo hubiese dicho, ¿no? En ese momento que hubiesen tenido ese tipo, digamos, de dudas o de cuestiones latentes en ese momento, porque posteriormente pues hemos visto que Queen realizó una carrera explosiva, impresionante, al máximo nivel siempre, ¿no? Con Freddie Mercury a la cabeza. Pero bueno, hoy no es momento para hablar de Queen, vamos a seguir hablando de los Beatles. Los Beatles, como decía, pues es una banda formada por chicos de la calle con, digamos, con inquietudes parecidas, ¿no? que fueron, digamos, que aunaron, ¿no? Una sensibilidad y una forma de entender pues esto, la vida, la cultura, etcétera, de una forma muy particular. Y digo esto porque en el momento en el que los Beatles aparecieron, anteriormente, antes de los Beatles, Quarrymen, posteriormente pues ya conocidos como los Beatles, los Escarabajos, nombre que el mismo Brian Epstein, el manager, que se dice que al escuchar pues el nombre de los Beatles realmente se extrañó, ¿no? de que una banda se pudiese denominar como los Escarabajos. El nombre ciertamente no es muy agradable, al menos para mí, ¿no? me produce cierto repelús, pero como digo, los Beatles provenían de una cultura callejera, de una cultura muy underground, de lo que se ha denominado como rock de garaje, y tuvieron la capacidad de llevar la música desde digamos, este punto, música que tampoco no se tenía muy en cuenta digamos, en la alta cultura, se la denostaba muchísimo, ¿no? Y fueron capaces de llevarla pues desde este punto justamente pues al público de alta cultura es decir, llevaron la música a otro nivel, y esto es por el motivo principal. Yancy ya es suficientemente importante, pero no solo por este motivo. Pues digo, llevaron la música pues a un nivel superior e hicieron que llegara pues al conjunto de la sociedad de una forma, digamos, de una forma única, ¿no? Porque si bien es cierto que en ese momento pues había grandes bandas que podrían estar al mismo nivel, ¿no? o incluso a un nivel superior, ¿no? Pensemos en los Kings, en The Who, en los Rolling Stones. Por cierto, el primer éxito de los Rolling Stones fue una canción compuesta por McCartney y por Lennon, ¿no? O pensemos en los Moody Blues, o los 10 Years After, entre muchas otras bandas. Lo importante y lo interesante justamente de los Beatles es que es la primera banda que
que se atrevió a componer sus propios temas y de hecho pues es, digamos este crédito, ¿no? este punto es de suma importancia, ya que hasta el momento lo habitual era que se reinterpretaran temas tradicionales, de música tradicional, de gospel, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, gospel, blues, canciones, como digo, pues esto, ¿no? Mucho más tradicionales, o en el caso de Inglaterra, pues simplemente se siguiera la corriente folclórica, ¿no? de la música, teniendo a grandes grandes exponentes en la música clásica, por ejemplo, con Gustav Holst o con Edward Elgar. Y no solo eso, sino también la música, pues digamos el foxtrot, este tipo ¿no? de música, pero como digo, mucho más tradicional, y por lo tanto no había nadie que se atreviera a desarrollar su propia música, como sí que hicieron precisamente los Beatles con la dupla Lennon-McCartney como compositores principales, ¿no? Este ya es un punto, como digo, de gran importancia. Pero es que no solo eso, sino que los Beatles podemos clasificar o podemos, digamos, delimitar como dos épocas o dos momentos, ¿no? En su trayectoria. La primera época estaría marcada a partir de 1900, cuando llegan, digamos, de Hamburgo, ¿no? Recordemos, en 1961 sí que sacaron un primer single, pero luego posteriormente pues se fueron a Hamburgo, este puerto en el que desarrollaron, digamos, no solo sus talentos musicales, sino también se mezcló pues ese momento con actividades sexuales y más de drogas, ¿no? Es donde empezaron a tomar, por ejemplo, pues anfetaminas, etcétera. Y como digo, pues cuando llegaron de Hamburgo es cuando los Beatles se lanzan, digamos, al estrellato con su primer álbum, Please Please Me, que es de 1963, gracias a la ayuda, al management de Brian Epstein, quien supo ver en ellos pues lo que llegaron a ser, ¿no? en su potencial, ¿no? Y por lo tanto tenemos esta primera época que llega hasta el 66, en el momento en el que se produce, digamos, el gran cataclismo, ¿no? En un sentido, en su propia carrera, ya que es cuando dejan de realizar conciertos a partir del 66, a raíz de que no se escuchaban a sí mismos, luego también tenían mucha presión del entorno, recibían amenazas constantes de muerte, recordemos las manifestaciones del Ku Klux Klan ante sus conciertos, quemando discos y manifestándose pues en contra de los Beatles. Recordemos también la polémica, la anécdota de John Lennon diciendo que eran mucho más conocidos o mucho más famosos que Jesús en su momento, y que esto conllevó, pues, como digo, grandes amenazas, bueno, en fin, una locura, ¿no? Pero a partir de 1966 dejan de realizar conciertos, de realizar giras y simplemente se centran pues, a realizar álbumes de estudio y también a desarrollar, sobre todo instigados por Ringo Starr, se dedican pues más a lo que es a producir y a realizar películas, ¿no? Con ellos como protagonistas. Yellow Submarine es un ejemplo, ¿no? O Magical Mystery Tour es otro ejemplo. Y por lo tanto tenemos estas dos etapas en las que los Beatles despliegan formas de expresarse o de desarrollar la música de forma muy distinta. La primera época es una época marcada por lo que se conoce como el yeye, ¿no? La música pop, en la que desarrollan canciones muy simplonas, con letras muy simplonas, que hacen enloquecer a las chiquillas, ¿no? Y esto pues produce todo un histerismo, ¿no? Toda una, digamos, una dinámica muy curiosa, ¿no? en sus conciertos, etcétera, y que por lo tanto, bueno, de algún modo, pues, aun teniendo esa personalidad tan fuerte que después desarrollaron, pues bueno, digamos que está más dentro de lo que sería el mainstream y podría ser incluso denominada la primera boy band, ¿no? O boys band, como Backstreet Boys posteriormente, este tipo de movidas. Y por lo tanto serían pues más un producto con grandes canciones, con
Twist and Shout, por ejemplo, que aunque no sea suya, pues es de las más reconocibles, ¿no? O Can't Buy Me Love, o Please Please Me, por ejemplo, Hey Jude, etcétera, ¿no? Esta sería una primera época, pero lo interesante es cuando conocen a Bob Dylan, si no recuerdo mal, en el 65, y Bob Dylan los introduce ya de lleno en lo que es, digamos, la música, o sea, la madurez musical, ¿no? En un sentido no solo de letras, sino también en un sentido compositivo. Bob Dylan, Robert Zimmerman, ¿no? Es un gran exponente de lo que sería no solo la música folk o folk rock, sino también de un sarcasmo, de una ironía, de una crítica social mordaz sin parangón, y por lo tanto los introduce en temas mucho más vitales, de mucha más importancia, ¿no? Y a partir de ese momento, de ese encuentro, que marcó profundamente a los Beatles, no voy a entrar ahora en detalles porque son detalles muy suculentos, la verdad, pero bueno, los dejo para otro momento, pues se produce, digamos, este cambio introduciendo canciones como Nowhere Man, ¿no? De Lennon, y posteriormente, pues bueno, todo el desarrollo de la psicodelia, y los lleva a explorar nuevos terrenos. Y tenemos, pues en esta secuencia tendríamos, por ejemplo, el Rubber Soul, ¿no? Este disco, el Rubber Soul, luego tendríamos Revolver, enormes discos, pero ya la eclosión o el punto álgido es el Sgt. Pepper's, que recibió influencia de los Beach Boys. Recordemos que en el 65 también, si no recuerdo mal, publican el Pet Sounds, y a partir de aquí pues se produce, digamos, la eclosión de otros Beatles, ¿no? Unos Beatles mucho más abstractos, mucho más punzantes, críticos, llevando sobre sus espaldas, llevando el zeitgeist de la época, el zeitgeist que se vivía en ese momento, en los años 60, de la contracultura, y por lo tanto llevando la música, como decía, a otro plano, no solo pues en lo musical, sino también en las letras, etcétera, ¿no? Tenemos luego el álbum blanco o Let It Be, el último álbum, y por lo tanto los Beatles son el ejemplo, ¿no? También perfecto como digo, del zeitgeist, del espíritu de la época, introduciendo, y esto no es menor, introduciendo también lo que es la influencia de Oriente y en concreto de India, introduciendo la meditación trascendental del Maharishi. Luego tenemos también la introducción de Ravi Shankar, ¿no? A través de la conexión tan profunda que tuvieron con George Harrison. Introducen también el sitar, que también tocaba George Harrison. Es decir, los Beatles son el ejemplo, o son, digamos, la representación de una época muy concreta que llega hasta nuestros días, y que sin duda, pues sin su influencia y sin su capacidad para abrir caminos, muy probablemente sería difícil, ¿no? Estar hablando hoy pues de yoga, por ejemplo, o de zen, o de tantas otras actividades o propuestas en el ámbito espiritual, filosófico, etcétera, como tenemos hoy día. Así que bueno, hasta aquí mi breve reflexión respecto a los Beatles, y espero que haya sido de vuestro interés. Nos vemos. Chao.